Mientras tanto, el asedio a Binonten escala a niveles críticos que amenazan la vida de los civiles. Las alarmas resuenan por todo el complejo mientras se ordena la evacuación inmediata hacia los niveles inferiores. En medio del caos, la Guardia Real prioriza la extracción del soberano, exigiendo que Jothul sea llevado a un lugar seguro. Bajo la sombra del golem antiguo, los dos amigos permanecen en un silencio cargado de tensión. La presencia del gigante mecánico actúa como recordatorio de la brecha tecnológica que Krishna debe cerrar para sobrevivir. Se miran fijamente, cada uno descifrando las intenciones del otro en este escenario apocalíptico. El aire en la cámara de excavación se vuelve pesado mientras el destino incierto los rodea por completo en esta hora final. Ligato explota de frustración, incapaz de entender cómo Jothul puede considerar una rendición tan miserable. El rey explica que, para el secretario general Lokis, la paz es simplemente un fracaso político inaceptable. Revela entonces que la condición final del acuerdo, aunque no está escrita, fue comunicada directamente por el enviado de paz. Ligato conecta los puntos y señala con furia la verdadera razón por la cual Cesu ha estado atacando. Ligato recrimina a su amigo por reírse e ignorar el peligro inminente sobre su vida. Siente que el rey se ha rendido. Pero Jothul responde con una sonrisa enigmática que sugiere lo opuesto. Tras calmarse, Ligato se disculpa por su ira mientras Jothul reflexiona sobre la dureza con la que Cesu lo trata. El monarca se pregunta si su viejo compañero lo está evitando intencionadamente mientras la guerra consume el reino. Ligato finalmente cede y acepta ayudar en la investigación técnica, pero impone una condición clara: no quiere verse involucrado en combates directos. Jothul, visiblemente aliviado, celebra la decisión de su amigo con una risa franca que rompe momentáneamente la tensión de la guerra. Sin embargo, la realidad se impone rápidamente cuando los guardias reales irrumpen para escoltar a Su Alteza a un refugio seguro. Ligato bromea sobre su propia inutilidad para calmar los nervios. Fuera de la mina, se encuentra un golem que vigila la entrada. En el momento de que Jothul y Ligato salen escoltados, un golem aparece desde arriba disparando y destruyendo al instante al otro golem, el cual se precipita a la entrada de la mina provocando que Ligato caiga hacia dentro de la misma. Jothul grita su nombre y Ligato, al estar cayendo, logra aferrarse al viejo golem. Afuera, los golems de Binonten y Aten se enfrentan. Jothul vuelve dentro de la mina solo para descubrir que Ligato se encuentra colgando del golem viejo. Los soldados intentan deducir cómo poner a salvo a Ligato. Mientras en la superficie se encuentra el golem invasor. Ligato grita mientras cuelga: «Estoy bien, sálvame luego. Tú eres el rey». Ante la insistencia del monarca, los guardias intervienen recordando su deber de volver al castillo de inmediato para liderar. Jothul duda, pero cede ante la presión de su escolta. Mientras se alejan, Ligato exhala un suspiro de alivio, pidiendo que se den prisa. No desea morir bajo los escombros de la mina, así que confía en que regresarán por él pronto. Ligato accidentalmente presiona un botón, lo que lo hace entrar de forma brusca dentro del golem. En la oscuridad del golem, Ligato teme sofocarse en la cabina cerrada. De pronto, un pitido agudo suena y los sistemas reaccionan a su presencia. Una luz tenue emana de los paneles frontales, revelando mandos que ningún piloto conoce. El aire se vuelve pesado mientras el joven intenta entender cómo operar esta máquina olvidada por el tiempo y el hombre. La terminal muestra códigos extraños: muerte confirmada y borrar código. Ligato ve cómo los cuarzos brillan con intensidad sobrenatural. Se produce un alboroto técnico cuando la inicialización se completa, marcando el despertar de una tecnología antigua. El panel se ilumina con símbolos complejos mientras el proceso de arranque avanza sin detenerse ni un segundo. Desde el pozo, el escenario es atroz. El gran golem se alza rodeado de cuerpos. Jothul y sus hombres miran con horror la escena, notando que el invasor no tiene piedad. El gigante mecánico blande su pesada arma, una silueta oscura que domina el campo. La desesperanza se apodera de Krishna ante una entidad imparable. El piloto analiza la lucha desde su cabina y piensa en usar munición pesada contra los últimos soldados. Se asombra por los guardias, deduciendo que ha hallado al rey Jothul. Con un grito, informa a Cesu que ha cumplido el objetivo. El destino de Krishna pende de un hilo mientras ella se prepara para el golpe final. Cleo vigila el área pero no detecta movimientos. Cesu cuestiona la situación mientras discuten sobre los golems el Temis. Estas máquinas son para magos de élite por sus complejos controles.
Hay gran preocupación por Lee, quien no ha regresado de su misión de distracción. Zesu señala que Lee suele arriesgarse demasiado al penetrar en territorio de Krishna. Cleo pide ir a buscar a Lee, pero Erket la reprende por su imprudencia. Ayer reveló la posición del mando causando una batalla innecesaria. Zesu le ordena quedarse atrás para evitar que sea un blanco fácil. El daño en el pecho de su Eltemis la pone en grave peligro táctico. Debe aguardar allí mientras los líderes avanzan hacia el frente de batalla. Cleo acepta las órdenes mientras Zesu se prepara para la acción. El comandante ordena a Argas y Cleo que aguarden para interceptar. Mientras tanto, Zesu y Erket causarán una distracción para apoyar a Lee. Los motores de los golems rugen al iniciar el despliegue técnico. Las pesadas máquinas de guerra avanzan velozmente hacia las líneas enemigas de Krishna. Erket nota lo despistada que es Cleo en el frente de batalla. Zesu concuerda mientras lidera la carga hacia el objetivo. En silencio, reflexiona sobre atacar el reino de su amigo Jothul. Imagina la furia de Ligato al saber que ahora son enemigos mortales. La guerra obliga a antiguos compañeros a enfrentarse sin piedad en este conflicto cruel y sangriento. Ligato no entiende el idioma antiguo en la pantalla del golem. Los símbolos parecen letras conocidas pero son ilegibles para él. Decide presionar el botón de entrada para registrarse como pasajero 3. El diseño interior es ajeno a todo lo visto en el reino o la federación. Las piezas mecánicas se deslizan mientras la máquina reacciona a su presencia. Ligato observa confundido el panel del golem, nota que el interior luce muy diferente a lo que recordaba, estando ahora mucho más iluminado por una energía desconocida. Lee términos técnicos como caldera externa principal de enfriamiento en la pantalla táctica. Preso del pánico y la risa nerviosa, exclama, lo que sea. De todos modos no entiendo nada de esto. La máquina parece cobrar vida propia. Afuera, la estructura de la mina de cuarzo cede ante las vibraciones del combate externo con un estruendo masivo. El terreno se colapsa violentamente sobre el pozo donde Ligato está atrapado. Jothul grita el nombre de su amigo con desesperación al ver el derrumbe total. Dentro de la cabina, Ligato siente las sacudidas y grita con horror. Tiene que ser una broma. ¿Acaso esto está colapsando ahora? El desastre es total. El sistema de emergencia del golem se activa con un zumbido. Operación automática de emergencia. Las pantallas muestran datos vitales. Una frecuencia cardíaca de 193, y una habilidad de operación estimada de apenas el 1%. Se advierte sobre el peligro del suelo desnivelado mientras las piernas mecánicas se autooperan para estabilizarse. Los ojos del gigante brillan con intensidad carmesí mientras comienza a levantarse. Con un tirón violento, el golem antiguo rompe las capas de roca y tierra que lo mantenían sepultado por siglos. Ligato es sacudido brutalmente dentro de la cabina mientras grita con toda su fuerza por la inercia del movimiento. Jothul y sus soldados observan paralizados cómo la mole de cuarzo surge de las profundidades con una potencia aterradora. La silueta completa del golem se alza imponente entre los escombros que caen de su armadura antigua. Los soldados rasos miran hacia arriba con un temor reverencial ante el gigante que acaba de despertar en medio de la masacre. El aire se llena de polvo mientras el golem se coloca frente al oponente. Jothul y sus soldados observan incrédulos cómo el golem aterriza frente a ellos. Jothul se pregunta con asombro si realmente el piloto es Ligato, la piloto enemiga. Analiza la situación dudando si es un nuevo modelo de Krishna y cómo pudo saltar desde el fondo. Mientras tanto logra cancelar manualmente la operación automática de emergencia en su consola. El enfrentamiento entre ambos mechas parece inminente. El rostro del golem antiguo domina la escena con una mirada imponente. Dentro, Ligato lucha contra el mareo extremo causado por los violentos movimientos de la máquina. Se cuestiona con pánico si este gigante pertenece a la Federación de Atenas mientras intenta estabilizar los mandos. Un sonido de crujido mecánico resuena en la cabina, indicando que el sistema está bajo una presión inmensa. El joven piloto teme por su vida. El golem pierde tracción y resbala sobre el suelo irregular de la mina de cuarzo. La piloto aprovecha la vulnerabilidad para recuperar su arma pesada y apuntar directamente al pecho del enemigo. Aunque reconoce que Ligato es un tipo interesante, le advierte que su vida terminará en ese preciso momento. El rey Jothul observa impotente cómo su amigo es acorralado por la experimentada piloto. Ligato lanza un grito desgarrador al sentir el violento impacto del ataque enemigo. El golem antiguo es sacudido con fuerza.
desprendiendo trozos de armadura y levantando nubes de polvo en el aire. A pesar del castigo recibido, el mecha logra reaccionar, patinando sobre el terreno mientras intenta recuperar su centro de gravedad. Es una batalla por la supervivencia donde cada segundo cuenta para el inexperto piloto en este pozo profundo ahora. El piloto se frustra al notar que aún tiene seleccionada la metralla mientras Ligato intenta desesperadamente entender los controles del golem. Se observa cómo descubre que tirar de un pedal hace que la enorme máquina retroceda de golpe. Se mueve hacia atrás, exclama con alivio y sorpresa, comenzando a descifrar la lógica mecánica del antiguo gigante. Mientras tanto, el piloto maldice su suerte buscando cambiar de arma para finalizar el duelo. Con una sonrisa gélida, el piloto apunta su cañón pesado directamente hacia el objetivo, confiada en su victoria inminente. Dentro de la cabina, el panel de Ligato muestra datos alarmantes. Su habilidad de operación estimada sube apenas a un 0,03%. A pesar de su inexperiencia total, el joven piloto pisa el acelerador con determinación. El golem responde al comando brusco para una maniobra arriesgada. El golem antiguo realiza un movimiento explosivo, saliendo disparado hacia adelante con una potencia que desafía su apariencia gastada. Los soldados en tierra deben apartarse rápidamente para no ser aplastados por la inercia del gigante. La tensión se traslada a las instalaciones militares, donde un oficial con gafas oscuras grita con urgencia: «¡Abran la puerta! ¡Es una emergencia!». En los hangares, una fila de golems pesadamente armados está lista para ser desplegada en respuesta a la crisis en la mina. El sonido de las alarmas resuena por todo el complejo mientras las pesadas compuertas de piedra se abren lentamente. El ejército de Krishna se moviliza con rapidez ante la amenaza. En el fragor de la defensa, un soldado cuestiona al General Bart sobre la prioridad de proteger la puerta de vigilancia externa. Sin embargo, la urgencia cambia drásticamente cuando Sakura, jefa del batallón de la Guardia Imperial, interrumpe con una noticia alarmante. Su Majestad ha partido hacia la mina de cuarzos. El general, visiblemente molesto por la demora del reporte, ordena apoyo inmediato. Mientras el caos se desata, Bart susurra con preocupación el nombre de Jozul. La tensión acumulada en el campo de batalla estalla en un despliegue de fuerza bruta. Los soldados en tierra observan con asombro y terror cómo las imponentes armaduras colisionan violentamente. La batalla se intensifica cuando una de las pilotos, con el rostro desencajado por la adrenalina, grita con furia órdenes de ataque. Mientras acciona los mecanismos de defensa de su unidad, las ráfagas de disparos iluminan la escena, buscando perforar la armadura del oponente que avanza implacable. En el otro bando, Ligard observa la arremetida con los dientes apretados, tratando de anticipar el siguiente movimiento letal. La frustración se apodera de la guerrera al notar que sus ataques no surten el efecto deseado. ¿Acaso la mira está torcida? «¡No atinan mis disparos!», grita desesperada ante la efectividad del enemigo para evadir el fuego. La unidad rival aprovecha el momento de confusión y lanza un golpe devastador que impacta directamente en el torso del mecha defensivo. El cuarzo cruje bajo la presión del choque, y la potencia del encuentro físico deja claro que la ventaja ha cambiado de manos. Tras el brutal intercambio de golpes, el polvo comienza a asentarse sobre el campo de batalla. Los colosos permanecen estáticos, mostrando las cicatrices del combate y las piezas desprendidas que yacen en el suelo. Desde la parte inferior, el grupo de soldados observa en silencio la magnitud de la destrucción. El joven líder mira hacia arriba, evaluando el estado de las máquinas y de sus pilotos, mientras el viento sopla sobre las rocas en un instante de tensa calma. Ligato respira con dificultad dentro de la cabina, aliviado por haber sobrevivido al brutal encuentro. «Estoy a salvo», murmura mientras observa a través del monitor la unidad enemiga caída. Al ver a la piloto inconsciente, surge una duda ética que lo paraliza. No cree que esté muerta, pero teme las consecuencias de su despertar. ¿Qué pasará cuando despierte?, se pregunta con angustia. La victoria se siente amarga ante la posibilidad de que el conflicto se reanude. Ignorando el peligro inminente, Ligato intenta comprender el complejo manejo de su imponente unidad. Analiza los controles con rapidez, deduciendo que el pedal izquierdo controla la dirección mientras busca estabilizar el torso. Al ver una enorme espada clavada en la tierra, decide que es momento de armarse.
con movimientos torpes pero decididos, logra que la mano mecánica sujete la empuñadura. Tras un fuerte apretón, el arma queda lista para ser blandida una vez más. Desde la distancia, el joven líder observa con desesperación los movimientos de Ligato. A través del comunicador, le grita que escape de inmediato, temiendo que su inexperiencia sea fatal. ¿Acaso necesitas ayuda?, pregunta con ironía amarga mientras los soldados detectan nuevas firmas de calor en sus radares. De repente, el grito de alerta desgarra el aire con una urgencia aterradora que hiela la sangre del piloto. Detrás de ti, Ligato. El peligro apenas comienza. La advertencia llega apenas un segundo antes del ataque. Una unidad enemiga aparece velozmente desde las rocas, sorprendiendo a Ligato cuando apenas lograba ponerse en pie. El atacante no pierde tiempo y apunta su cañón de largo alcance directamente hacia el mecha protagonista. El estruendo del ataque resuena en toda la mina cuando los proyectiles impactan de lleno contra la estructura del golem de Ligato. Este se sacude violentamente dentro de su cabina, perdiendo el control por un instante. Trozos de cuarzos y escombros saltan por los aires bajo la fuerza de la ráfaga continua. El enemigo se detiene abruptamente debido a su velocidad. La brutal emboscada deja la armadura de Ligato en un estado deplorable. Bajo el incesante fuego enemigo, el cuarzo cede y la imponente unidad se desploma violentamente contra el suelo pedregoso, levantando una densa nube de polvo y fragmentos cristalinos. Ozul observa con horror desde la distancia cómo su amigo queda a merced del atacante. El golem enemigo permanece en pie, apuntando su arma con frialdad hacia los restos de la unidad caída, dictando el final de la contienda. El silencio se apodera del desfiladero mientras el golem atacante desciende lentamente. Un joven de mirada gélida y cabello oscuro emerge de la cabina, observando la escena con una mezcla de melancolía y deber. Ozul, paralizado por la sorpresa, reconoce de inmediato al recién llegado. Ha pasado tiempo, susurra el piloto enemigo mientras el aire se tensa entre los antiguos conocidos. El nombre de Cesu resuena con fuerza, revelando una conexión pasada que ahora se quiebra. Ozul intenta detener la agresión, gritando que es Ligato quien pilota la unidad caída. Sin embargo, Cesu se muestra implacable. No te muevas. Te llevaré prisionero, ordena mientras su golem de cuarzo mantiene la posición de ataque. El piloto enemigo desestima las palabras de Ozul, convencido de que es inútil tratar de engañarlo, pues sabe perfectamente que Ligato no posee la capacidad de mover un golem. Mientras tanto en la cabina, Ligato despierta aturdido ante la voz. En medio de la crisis, un recuerdo del pasado asalta la mente de Ligato. La imagen de Cesu cuestionándolo con dureza aparece con nitidez. ¿Vas a darte por vencido? Aquellas palabras, pronunciadas en los pasillos de la academia, resuenan ahora con un nuevo peso. Cesu le recordaba que rendirse sería dar la razón a quienes lo despreciaron por no poder usar cuarzos. El orgullo y la camaradería de antaño contrastan con el crudo presente, reavivando una chispa de voluntad hoy. El pasado revela las tensiones financieras y sociales que marcaron sus vidas. Ozul recuerda cómo Cesu intentaba motivar a Ligato a pesar de sus limitaciones, mientras una joven los observaba con nostalgia desde la lejanía. Los caminos que antes se cruzaban en un apretón de manos amistoso ahora se encuentran divididos por la guerra. Aquellos días de uniformes blancos y promesas juveniles parecen sueños distantes mientras el sol se pone sobre las montañas de la vieja cantera. En medio de la desolación del campo, el silencio se vuelve pesado. Ligato, cargando con el peso de su mochila y de un destino que no eligió, camina alejándose bajo la mirada melancólica de su antiguo compañero. Cesu permanece sentado, observando el horizonte con una expresión de profunda introspección. La tensión alcanza su punto máximo cuando el imponente golem de cuarzo de Cesu se cierne sobre la unidad caída de Ligato. Desde la cabina, el joven piloto mira hacia arriba con una mezcla de terror y súplica, intentando procesar que su verdugo es su propio amigo. Cesu, impasible ante la fragilidad del oponente, mantiene su posición de dominio absoluto. El desfiladero se convierte en el escenario de una tragedia donde las palabras sobran, y solo el frío brillo del cuarzo habla. Ozul. Si te capturo, este estúpido ataque terminará, exclama Cesu con determinación, convencido de que su amigo está usando a Ligato como una distracción. Se niega a creer la verdad, no hay manera en que Ligato esté aquí adentro. Su mente racional rechaza la posibilidad de que alguien incapaz de usar cuarzo pilote un golem.
Mientras tanto, Ligato grita desesperado desde el interior, rogando que lo escuche antes de que el cañón de la unidad enemiga abra fuego mortal. Ligato desvía el cañón en el último instante. Desde la cabina grita: «Cesu, soy yo». Ligato con las cuerdas vocales a punto de romperse, pero el sonido se pierde entre el crujir del mineral y el fragor del combate. La desesperación se refleja en su rostro al notar que su amigo es incapaz de oírlo. «¿Acaso no puedes escucharme?». El desfiladero contiene el aliento ante el duelo final. Ligato, con el alma desgarrada, y Cesu, blindado en su fría convicción, desatan la furia de sus golems en un choque titánico. No luchan ejércitos, sino dos fragmentos de un pasado roto. Bajo la sombra de los riscos, los soldados observan atónitos el colosal choque de los golems. Jozul, con el alma en un hilo, desgarra su garganta en un grito desesperado: «Cesu». Mientras, en el asfixiante interior de la cabina, Ligato implora piedad para que el ataque se detenga, pero sus palabras mueren ante la gélida barrera del cuarzo. Cesu, impasible y letal, solo le devuelve una mirada cargada de un desafío oscuro, sellando con su silencio un duelo que ya no tiene retorno. Sin mediar más palabras, las dos moles de cuarzo colisionan en un encuentro físico devastador. Ligato trata de estabilizar su unidad después del golpe. Pero Cesu le apunta con su cañón dispuesto a terminar con él. El estruendo del mineral chocando contra el mineral genera esquirlas que vuelan por el aire. Cada piloto lucha no solo por la victoria militar, sino por imponer su propia verdad sobre una realidad que los ha puesto en bandos opuestos de la guerra. En el interior de la cabina, Ligato se quiebra. El miedo le hiela la sangre mientras murmura con resignación: «Voy a morir». Sin embargo, en el umbral del golpe final, la mirada de Cesu se desvía, presa de una duda súbita, que hace que su golem de cuarzo se detenga estrepitosamente. En ese instante recibe un disparo certero contra su unidad, envolviendo el cristal en una explosión de chispas que cambia el destino de este duelo mortal. Osul y sus hombres giran con violencia hacia el origen del estruendo, divisando en el horizonte una marea de golems de cuarzo que avanza implacable. Con escudos en alto y armas cargadas, la legión se dirige hacia su posición como una tormenta. En medio del caos, la voz del general desgarra el aire desde su cabina con un grito de lealtad absoluta: «Su Majestad». Al alcanzar la posición, el General Bard desata el infierno con un grito atronador: «Formación baja, preparen, fuego». La orden es ejecutada de inmediato por la legión de golems, provocando que Cesu, con una mueca de desconcierto, reaccione instintivamente. Sin perder un segundo, hace que su unidad se cubra mientras ejecuta un salto hacia atrás para evadir la lluvia mortal de proyectiles. El General Bard observa atónito el campo de batalla, incapaz de creer lo que ven sus ojos. «¿El golem saltó?», exclama mientras el coloso de Cesu se desliza con agilidad para evadir el fuego. Mientras tanto, Cesu, con la mirada fija en el peligro, grita a su compañera: «Lee, estás con vida, lee». La situación es crítica, y Lee, aturdida por el impacto, apenas puede reaccionar ante el asedio enemigo que amenaza con consumirlos. La confusión reina en las filas de Bard. Al ver el poder destructivo de los disparos enemigos, el general ordena desesperado: «Inclinen sus escudos. Si lo bloquean directamente, la bala penetrará». Reconociendo la amenaza, se pregunta si se enfrentan al mismo piloto de alto calibre de antes. En medio del caos surge un grito: «Si puedes moverte, retírate primero. Reúnete con Erket». Tras un instante agónico, Lee posiciona su unidad junto a la de Cesu y pregunta con urgencia por el paradero del rey. Cesu, con voz ensombrecida, responde que ya es demasiado tarde mientras Lee contempla con horror la marea de golems enemigos que los asedia. «Si nos rodean, estaremos acabados», sentencia Cesu con frialdad táctica. Mientras tanto, el general suspira aliviado por haber asegurado al monarca, recordándose que deben resistir hasta que los refuerzos lleguen. Cesu y Lee emprenden una retirada táctica, deslizándose entre las sombras de la cantera. El general, observando su rastro, ordena con cautela: «Se están retirando. Síganlos. Pero no se alejen. Nuestra prioridad absoluta es escoltar a su majestad». Mientras tanto, en el interior de su unidad dañada, Ligato lucha contra el encierro. Con los pulmones ardiendo y el corazón a mil, patea la compuerta de cuarzo una y otra vez hasta que, con un crujido seco, logra abrirse paso hacia el exterior. Ligato salta desde la cabina y, con el corazón martilleando contra sus costillas, comienza a correr desesperadamente por el terreno irregular. Cesu,
Grita con todas sus fuerzas, intentando alcanzar la sombra del guerrero que una vez llamó amigo. Sin embargo, solo logra ver cómo la unidad de cuarzo se aleja implacable hacia el horizonte, perdiéndose entre el polvo de la cantera. Tras él, su propio golem yace derribado. Continuará en el capítulo 4. Preparativos para la batalla. Si te agradó el manga, dale en me gusta.